partido donde hubo héroes inesperados, futbolistas que no eran el agrado de todos y que incluso fueron bastante criticados. A muchos no les convencía de algunos jugadores en la lista, pero que al final tuvieron esa noche donde se rompen las rachas. Andy Polo marcó su primer gol con la selección peruana. Paolo Guerrero volvió a marcar un gol oficial con Perú desde aquella final con Brasil del 2019. Perú tuvo su segunda victoria de lo que va en eliminatorias. Vamos a comentar y analizar lo que pasó con el partido, porque con esta victoria significa muchas cosas, sobre todo para el técnico, Óscar Ibáñez. Comentar de la victoria de Perú es hablar de las figuras del partido. Y hubieron tres que destacaron por encima de los demás. Andy Polo, el que metió el gol. André Carrillo, que en el tiempo en el que estuvo en el campo demostró que todavía tiene esa capacidad para mover los hilos de la selección en una posición diferente. Y uno de los nuevos nombres, Renzo Garcés, reemplazando a Zambrano, tuvo un rendimiento bueno, junto con otros jugadores que también aportaron lo suyo, como Paolo Guerrero marcando el segundo gol, Edison Flores marcando el tercero, lo que aportó por ejemplo Advíncula o Galese, salvando a Perú en los momentos importantes, cuando las cosas parecían complicarse. No podemos hablar mentiras ni tampoco inventar cosas porque le ganaron a Bolivia. No hay que decir que somos la mejor selección y que los problemas se solucionaron. Sabemos que no es así. Sabemos que estamos en los últimos lugares y que todavía no estamos 100% metidos en la pelea para ir al repechaje. Hay un camino muy largo para recorrer y haberle ganado a Bolivia, si bien en otras épocas podría ser lo normal, lo esperado y sobre todo jugando de local, tampoco vamos a engañarnos, no es que le hayamos ganado a Argentina o a Brasil o Colombia, le ganamos a Bolivia y eso lo tenemos que tener en visto. Lo importante fue la sensación que te queda, esa sensación que te metiste 3 goles, de que por primera vez en mucho tiempo realmente estabas dominando a tu rival, al menos en el primer tiempo, algo que a veces parecía que esta selección ya se había olvidado cómo hacerlo. El primer tiempo es un show por parte de Perú. El primer tiempo se define como el regreso del chocolate. Volver a utilizar extremos es algo que la selección peruana necesitaba muchísimo. Y para muchos es el gran acierto de Óscar Ibáñez, dejar atrás esas ideas raras de jugar con una línea de 3 usando carrileros cuando el fútbol peruano y la selección nunca se acostumbró a eso. No es nuestra manera de entender el fútbol y jugarlo. La selección siempre destacó teniendo jugadores habilidosos en las bandas, rápidos, potentes y que te aporten sobre todo en ataque, los típicos extremos peruanos. Si hay algo que el fútbol peruano puede forjar de manera más o menos seguida, esos son extremos. Y haberlos retirado de la selección por esa terquedad de querer jugar sí o sí con una línea de 3 fue uno de los mayores errores que cometieron en esta eliminatoria. Incluso nos hace pensar qué habría pasado si no hubieran perdido un año entero intentando jugar con carrileros y una defensa de 3, y si solo hubieran intentado jugar con un sistema mucho más parecido a lo de antes. Y eso fue lo que Ibáñez hizo. Ese fue su mérito. Él sabe que no llegó a Perú para hacer una revolución táctica y enseñarle a los jugadores a cómo jugar al fútbol. Él llegó para ponerlos en la posición donde mejor juegan y listo. No quiso inventar nada y este partido se nota sus posiciones lógicas para su equipo. Un extremo izquierdo habilidoso como Brian Reina, un extremo derecho con potencia y velocidad como Andy Polo que vaya para adelante. Y hay que hacer una mención importante para él. Andy Polo se le ha criticado un montón como jugador de selección y no solamente lo han hecho muchos, porque la totalidad de los hinchas lo hicieron. En la era de Gareca, en la de Reynoso, la de Fossati y ahora también. Esta fue la primera vez en mucho tiempo que Andy Polo hizo un gran partido con Perú, tanto que se está hablando de que este fue su mejor partido con la selección, no solo porque marcó su primer gol con el equipo, sino porque ahora sí lo vimos como un extremo peligroso, como un extremo que fundía miedo en la defensa rival, que sí estaba ahí para desequilibrar y para atacar, y que no estaba en el campo solo para dar el típico pase para atrás y hacer el recorrido defensivo, que es la única razón por la que siempre le convocaban.
ahora se soltó mucho más. Atacó porque ese fue su rol toda la vida, ser un atacante. Eso es lo que más se le destaca. Creo que hubo un cambio de chip muy importante donde seguramente Ibáñez tuvo mucho que ver. Y sí, el partido también fue con Bolivia de local porque es un partido accesible, donde los jugadores se supone que tendrían que jugar bien. El que mejor lo aprovechó fue Andy Polo, tiene su mérito. El primer tiempo es ese regreso al chocolate, una selección peruana que te genera mucha más ocasión, que realmente se siente que somos superiores, que estamos jugando en casa, que damos mucho más pases, y alguien vital para esto fue André Carrillo, una posición que normalmente no era en lo que se le recuerda, porque tenemos imágenes de Carrillo jugando como extremo, como un atacante, pero ahora estaba jugando de armador, que es donde está jugando en Corinthians, y aquí sí se tiene que decir gracias a Corinthians y gracias a Ramón Díaz, no por hacer que Carrillo juegue mejor, porque su nivel siempre fue el mismo, sino porque hacer que Carrillo vuelva a tener ritmo de competencia. Se nota que ya no está jugando en la Liga de Arabia, ahora es un futbolista que está en Brasil, tiene una competitividad mayor, tiene que esforzarse más y se nota en sus entrenamientos. Ya no estaba caminando la cancha, lamentablemente sigue teniendo el problema de toda la vida. Llega el minuto 60 y Carrillo ya está cansado, y eso se notó en el segundo tiempo, que fue su mayor problema de la selección. El defensa del primer tiempo fue bien, Paolo Guerrero marca el gol de la tranquilidad y la verdad es que no es que se le haya pasado muy bien, muchos momentos se le vio incómodo con los defensas bolivianos, le costaba ganarles. Lo que te aporta Paolo en el campo, claro que ya no es lo de antes porque se hizo mayor, pero en lo suyo, el trabajo del 9 es hacer goles y Paolo hizo su gol. Y se puede decir que cumplió en lo que tenía que hacer. Esa era su chamba. Todo parecía que iba bien, un 2-0 bastante cómodo. Los bolivianos se fueron al descanso preocupados porque no sabían cómo darle la vuelta al encuentro. Hasta que llega el segundo tiempo y el penal de Luis Abrán. Una mano que sí fue mano. El árbitro estuvo correcto, fue un arbitraje bien. Un penal que llegó casi de la nada, cuando Bolivia todavía no había regresado al partido. Estaban un poco perdidos, pero el penal les cae bien. Y vaya que lo aprovecharon. Miguel Ángel Terceros marca un gol y a partir de ahí pasan dos cosas. Primero, Perú se asusta y eso se nota en los jugadores porque se van mucho más para atrás y el mismo Ibáñez lo dijo, con diferencia de un gol el equipo se echó para atrás porque había cierto temor de que los empaten y lo más importante a estas alturas era llevarse los 3 puntos, pero también Bolivia puso mucho de su parte. Bolivia no juega como la Bolivia de las eliminatorias pasadas. Esta selección boliviana tiene menos miedo, va para adelante, intenta proponer, armar jugadas, atacar y luego las cosas le salen mal porque sus defensas fallan, pero en ataque tienen a un jugador que se nota que es diferente, Miguelito, el 7, el autor del gol, y que cada vez que quería pasaba por encima de Miguel Trauco. Incluso una jugada cuando se llevó hasta 3 y llegó hasta el borde del área, pero estaba muy solo. 20 años tiene ese chico y les estaba haciendo la vida imposible. Bolivia les empuja contra el arco y aquí se siente que Ibáñez comete errores propios de su inexperiencia como entrenador de selección y que creo que se hubiera ahorrado, porque se llama mucho la atención que en la banca se quedaron casi todos los jugadores jóvenes, Eric Noriega, Kenji Cabrera, Oliver Sone, Luis Ramos, y ninguno de ellos entró al partido, cuando tranquilamente lo pudieron hacer. Ibáñez prefirió jugársela por el camino de la seguridad, de no arriesgarse y se nota que lo más importante para él era ganar sea como sea. Saca a Brian Reina y a Andy Polo a los dos extremos para meter a Pedro Aquino y a Kevin Quevedo. Pedro Aquino, que es un jugador que venía sin ritmo, y al ponerlo al lado de Tapia, que se nota que estaba bien cansado, se supone que por la carga de partidos que lleva en España, y Pedro Aquino, que no tenía ritmo de competición porque viene de casi un año lesionado, Perú pierde mucha presencia en el mediocampo. Bolivia nos pasa por encima. Kevin Quevedo entra como el único extremo para Perú y la verdad es que no se dice mucho de él porque por ahí metió solo un remate al arco, intentó algunas jugadas pero no hizo mucho más. Junto a Paolo Guerrero, que a estas alturas también ya estaba cansado,
Y eso fue el gran problema de Perú, el cansancio. Cuando pasamos la barrera de los 60 minutos, Paolo Guerrero, Andrés Carrillo, Renato Tapia, especialmente esos tres, se notaba que estaban cansados. E Ibáñez no cambió a ninguno. Cambió a otros jugadores que podrían haber seguido en el campo. Y a estos tres, que se notaba que el partido ya les estaba pesando, los dejó. Esto provocó que Perú se convierta en una selección con menos gasolina, menos batería. Y se notó bastante. Los bolivianos no solo eran jóvenes, sino que después del gol salieron adelante con todo y nos pasaron por encima y nos tiraron contra el arco y empezamos a ratonearle a Bolivia en nuestra casa. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros jugadores importantes ya estaban cansados e Ibáñez no supo cómo solucionarlo hasta que quemó los últimos cambios. Porque de todos los cambios que metió, el único bueno fue Edison Flores, porque la chuntó con el gol. El resto no creo que hayan aportado mucho, al contrario, creo que fue para Perú mucho peor. Y se sintió que la decisión correcta la tenía ahí. Podía poner a Eric Noriega por Tapia, que ya estaba cansado, o a Kenji Cabrera por Carrillo, porque ya estaba cansado, y te podían aportar lo mismo. Pero decidió no hacerlo, tal vez porque tenía un poco de miedo de que estos jugadores, porque son nuevos, vayan a cometer algún error en un momento tan importante, y prefirió jugárselas por los antiguos. Menos mal para él, Flores marcó un gol, porque Flores, cuando está en el arco, lo único en lo que piensa es patear. Lo hizo y marcó. Se combinó la garra crema con el aliancismo. Gol de Flores y Polo y Paolo Guerrero. Para que muchos no digan que la selección les pertenece a un equipo. La selección es el Perú. Y no hay un club que predomine por encima de los demás. Todos aportan su granito de arena para que Perú gane partidos. Nos vamos con una victoria y con la sensación de que incluso pudimos hacer mucho más goles. Y creo que Ibáñez, luego de esto, ha tenido que aprender algo, sobre todo en los cambios que hizo. Pero en el fondo se siente muy feliz porque era un entrenador que no estaba planeado para el puesto. Y que él tampoco se veía seguro como entrenador nacional, y que pueda ganar en su debut el joven inexperto Oscar Ibáñez, que en un solo partido hizo los mismos goles que Reynoso y Fossati, es algo que le da más aire a la selección.